Marisa Glave tiene la palabra. Vamos a escucharle. Ella ha empezado diciendo de que Pedro Pablo Kuczynski ha traicionado al país. Vamos a escuchar. Hoy el principal responsable de que estemos aquí es él. Porque es evidente que tuvo oportunidad de responder. Porque es mentira que no se le haya citado. Y sí hay que reconocer, la Comisión Lavajato lo citó y no quiso ir. Y nosotros, desde el Nuevo Perú, dijimos, no se ampare en esa Constitución, no se ampare en la posibilidad de no responder, y no respondió. Y debió responder, y hoy le exigimos que responda. Y hoy le estamos diciendo que lo que hizo ayer no es una respuesta. Porque no se trata de si hubo un contrato o no hubo un contrato con el señor Sepúlveda. No se trata de eso, señores. Se trata de responder cómo es posible que durante el tiempo que fue ministro, durante ese tiempo su empresa tuvo contratos con una empresa que estaba sobornando a funcionarios en el Estado peruano. Y eso se lo tiene que responder al país, y no lo ha hecho. Y tiene que venir aquí a hacerlo, pero tiene que hacerlo, presidente, con el debido proceso. Lo tiene que hacer con el tiempo suficiente para que este país escuche. Y si no tiene la respuesta, señor Kuczynski, renuncie. Se lo hemos dicho, se lo volvemos a decir. Si no tiene las respuestas, renuncie. Este país, presidente, ha atravesado y atraviesa una crisis política que ha recorrido toda la historia de nuestro país. Nuestra república está marcada por la corrupción, presidente, y estamos a 4 años del bicentenario. En 1888 un joven en el Politeama dijo, ojalá algún día los políticos estén a la altura. Y no estamos, presidente, aún a la altura. Y seguimos traicionando al pueblo peruano. Porque en la época de la guerra con Chile habían políticos vendiendo la patria. Porque después, a lo largo de nuestra historia, se ha traicionado. Porque en los años 80 hubo corrupción. Porque la gente votó por Fujimori con ilusión. Y después, ¿qué pasó? Vimos los videos del CIN. Y vimos a su principal asesor comprando y corrompiendo a funcionarios, corrompiendo a congresistas, comprando voluntades. Y eso, presidente, es algo por lo cual el presidente Fujimori está preso y se allanó. Y después vino la democracia, presidente. Salimos a las calles, luchamos por recuperar la democracia. ¿Y qué pasó? No hubo transición, presidente. Y hubo corrupción en todos los gobiernos después de la transición democrática, presidente. Y sí, incluso en una campaña ciudadana como la del no, también tenemos indicios suficientes para creer que hubo plata de corrupción. Y entonces, en ese escenario, presidente, ¿qué cosa podemos hacer? ¿Qué va a hacer este Congreso? Este Congreso, presidente, no va a resolver esa crisis simplemente votando la vacancia. De hecho, este proceso que estamos llevando adelante, colegas, no va a resolver el problema de fondo. Pero sí podemos, presidente, sí podemos por lo menos sentar bases de una transición. Sí podemos por lo menos pensar cuál va a ser el camino para la refundación de la República, presidente, para que al fin podamos construir un país en el cual los políticos estén al servicio de la gente, en el cual tengamos la certeza, nuestra juventud tenga la certeza que en el bicentenario, presidente, entraremos en una nueva época, en un nuevo Perú, en un momento en el cual podamos tener gente que anteponga los intereses de la patria antes de sus intereses personales. Muchas gracias. Palabra de Marisa Glave, entonces, ¿quién ha hecho uso de la palabra aquí y se ha dirigido directamente al presidente de la República, ha hablado de traición? Ahora hace uso de la palabra la representante de Fuerza Popular. Úrsula Letona es quien toma la palabra en estos momentos. Vamos a escuchar a la congresista fujimorista. Tiene dos acepciones. La primera, que está referida básicamente al derecho de defensa. Derecho de defensa que el presidente Kuczynski podrá ejercer en este hemiciclo, a través, personalmente o a través de su abogado. El derecho de defensa, presidente, que implica
la actuación de pruebas. El derecho de defensa, presidente, que implica que el presidente le explique al país qué ha sucedido. Y en Fuerza Popular garantizamos el derecho de defensa del presidente en aras de respetar el debido proceso. La segunda acepción, presidente, está referida al respeto a los plazos. Y usted lo explicó al iniciar el análisis de la moción. Los plazos que están definidos constitucionalmente y que debemos ser celosos guardianes de los mismos. Pero también he escuchado hoy, presidente, que existen cuestionamientos porque el debido proceso no se observa, porque se evita que el presidente Kuczynski asista a la Comisión Lavallato. Se ha mencionado que la Comisión Lavallato se ha convertido en un arma de persecución política, que la Comisión Lavallato ha fastidiado la democracia. Sin embargo, contradictoriamente, se pide que el presidente asista a informar. No sé si para ganar tiempo o con otros fines, presidente. El hecho concreto es que en un procedimiento de vacancia no existe la posibilidad de informar en una comisión ordinaria o en una comisión especial como la Comisión Lavallato. Y también he escuchado contradictoriamente, presidente, que no debemos hacer caso a la información que ha brindado la empresa Odebrecht, la empresa más corrupta de la historia de Latinoamérica. Y sin embargo, presidente, todos nos hemos olvidado que ha sido el propio presidente Kuczynski el que el día de ayer ha referido que esta información sería verdadera en determinados extremos. Presidente, estamos ante un procedimiento debidamente detallado, que tiene un desarrollo constitucional en el reglamento del Congreso, presidente. Entonces, el debido proceso está garantizado. El debido proceso implica la defensa que hará el presidente. El debido proceso nos obliga como congresistas a respetar los plazos. Finalmente, presidente, yo entiendo la defensa ciega, cerrada de mis colegas del oficialismo, pero en esa misma línea, presidente, y en aras de garantizar lo mejor para el país, también deberían aconsejarle al presidente de la República que evalúe, ahora que todavía tiene plazo, una renuncia, que nos dé viabilidad, que anteponga los intereses. Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es 2017, yo soy Mávila Huertas y estamos ya asistiendo a lo que podrían ser los minutos finales de este debate prolongado en el Congreso de la República para conocer si se aprueba o no esta moción de vacancia para el presidente Kuczynski. Tiene la palabra el señor congresista Gino Costa por... Bueno, ahora le corresponde a través del vocero o integrante de la comisión Lavallato, de la bancada de Peruanos por el Cambio, Gino Costa, hacer uso de la palabra y defender al presidente de la República. Le ha dado un minuto al congresista Oliva, también de Peruanos por el Cambio. Está atravesando por momentos muy difíciles. La gobernabilidad del país está en juego. La comisión Lavallato, si bien es cierto, ha recibido un informe del señor Mauricio Cruz López, representante de la empresa Odebrecht, donde se señala supuestamente vínculos del presidente de la República con la empresa Odebrecht. Pero se le está juzgando, se le está sentenciando al señor presidente sin haberse respetado dentro del marco constitucional el debido proceso. El señor presidente tiene derecho a la legítima defensa. Es muy apresurado tomar una decisión, sobre todo de solicitar la vacancia del presidente de la República. Seamos conscientes de los problemas que afronta el país. Estamos preocupados por la reconstrucción. La segunda interrupción. La siguiente interrupción. Estamos preocupados sobre todo en la reconstrucción, en las zonas afectadas, producto de este último niño costero. El país no puede parar. Más de 30 millones de peruanos están a la expectativa de la decisión de este Parlamento. Colegas, reflexionemos. Primero está la institucionalidad y la democracia en nuestro país. Muchas gracias.
La congresista Úrsula Letona Mávila le recomendó a la bancada de Peruanos por el Cambio que aconsejen al presidente de la República que evalúe durante toda esta semana una renuncia al cargo antes de exponerse a lo que significará la vacancia presidencial la próxima semana. Gino Costa tiene el uso de la palabra, se le ha otorgado una interrupción al congresista Soy amigo de mis amigos, congresista de Fuerza Popular. Vamos a escuchar al congresista de Fuerza Popular. Más allá del tema jurídico, el tema legal, el tema es un tema de principios, es un tema de moral, es un tema de varones, como decimos en el puerto, en el Callao. Basta de mentirle al pueblo, basta de traicionar la esperanza de nuestro país, basta de quitarle el rostro de felicidad a cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Más allá del tema jurídico, más allá del tema del procedimiento que el día de hoy muchos colegas con brillantez han sabido exponer. Seguramente Zaffaroni, Jacobs, seguramente muchos hombres de derecho se quedarán sorprendidos. Muchos abogados, ingenieros, médicos el día de hoy han expuesto con brillantez un tema del debido proceso. Viene y la intervención entonces de Víctor Albrecht, congresista de Fuerza Popular, en esa interrupción que le ha otorgado un minuto el congresista oficialista Gino Costa. Estamos en el último tramo, Mávila, último tramo de intervenciones, y después de cada uno de los voceros de las diversas bancadas van a ir a la votación pertinente, que se necesita solo 52 votos para decidir la admisión de esta moción de vacancia del presidente de la República por permanente incapacidad moral. La palabra de Gino Costa es importante, él es integrante de la Comisión Lavallato, él ha defendido hasta el último momento al presidente de la República y ahora le toca el turno de dirigirse al Pleno. Vamos a escucharlo. Lo escuchamos entonces. La responsabilidad que tenemos entre manos es de suma importancia y de suma gravedad. Porque como se ha dicho acá, solo 3 presidentes han sido vacados en los últimos casi 200 años de vida republicana. De manera que de las decisiones más trascendentales de un Congreso, una decisión como esta. Y lo es porque transgrede la voluntad popular. Porque el Congreso decide interrumpir el mandato del presidente porque considera que el presidente ha incurrido en una conducta sumamente grave, reprochable, más allá de cualquier controversia o dilucidación. Muy bien, nosotros estamos asistiendo entonces al debate en el Parlamento. Hace uso de la palabra el congresista oficialista Gino Costa, lo estábamos escuchando. Jimmy Chinchay está ahí, ha cubierto toda la tarde este debate tan importante. La congresista Úrsula Letona del oficialismo de la oposición, de Fuerza Popular, está con nosotros en vivo ahora para atender esta entrevista. Congresista Letona, muy buenas noches y gracias por atendernos. Buenas noches, Mávila. Lo primero que quería preguntarles, bueno, a la luz de lo que estamos viendo es prácticamente, una conclusión no tan adelantada, el hecho de que la suerte del presidente esté echada. El presidente va a ser sometido a un proceso de vacancia, me imagino que él podrá hacer uso de la defensa la próxima semana, como se ha señalado, pero yo quisiera preguntarle si aquí no falló el Congreso de la República al no permitirle al jefe de Estado asistir primero a la Comisión Lavallato, que es la que hace esta revelación, antes de iniciar este proceso de vacancia por incapacidad moral. Acá hay 2 temas, Mávila. El primero, que está referido a esta contradicción que ha surgido ahora, donde pese a cuestionar el trabajo de la Comisión Lavallato, incluso acusándola de ser un arma de demolición política o de persecución política, hoy se pide que el presidente vaya a la Comisión Lavallato a informar. El hecho concreto es que iniciado el procedimiento de vacancia y estamos discutiendo la admisión, esa posibilidad no está contemplada. La Constitución es clarísima, no existe la posibilidad de informar en comisión ordinaria o especial. Y el segundo tema que creo que es bien importante es que abarca el debido proceso. El debido proceso tiene intrínseco el derecho al derecho a la defensa, que va a ejercer el presidente, por supuesto. El derecho a la defensa que implica que él pueda venir a rendir su manifestación acá al hemiciclo
personalmente o a través de su abogado, y el otro extremo, que es el respeto a los plazos constitucionalmente establecidos. Eso es el debido proceso y desde Fuerza Popular lo garantizamos. Y respecto al otro tema que también ha circulado, que también nos parece contradictorio, es el hecho de que se cuestione la información aportada por la empresa Odebrecht. Nadie discute que es una empresa corrupta, que es la empresa más corrupta de Latinoamérica, que nos ha hecho muchísimo daño, pero olvidamos que el día de ayer el presidente ha validado parte de esa información en su discurso. Entonces, en realidad nosotros vemos pues una actuación muy contradictoria por parte de la bancada de gobierno, que está actuando, tratando, entiendo yo, de defender ciegamente al presidente, cuando en realidad les correspondería aconsejarlo. El presidente aún puede renunciar. Este proceso de vacancia es muy doloroso, le hace muchísimo daño al país y nos está llevando al procedimiento de vacancia por un simple hecho, que le mintió al país y que está debidamente comprobado que lo hizo. Pero eso, por eso justamente permítame que le reitere la pregunta, es decir, cuando después de este anuncio que hace la congresista Bartra, el presidente envía un oficio y dice yo voy el 22 o los recibo el 22, ¿por qué no se espera el 22 a escuchar al presidente esos descargos y se inicia de inmediato esto de este plazo perentorio que le pusieron, o renuncia o lo vacamos? Porque Mávila, de acá al 22, en primer lugar, hay casi 8 días. El procedimiento de vacancia se activa ante la gravedad de los hechos. O sea, el hecho concreto es que acá hay una acusación gravísima que hasta el día de hoy no ha sido desvirtuada por el presidente, y lo que corresponde es tramitar la vacancia o que el presidente renuncie. Ya no hay espacio para que se actúe algún procedimiento en una comisión especial. Ni siquiera pedir, por ejemplo, o esperar, perdóneme, la validación de esos documentos por parte del Ministerio Público, por ejemplo, porque él ha pedido el levantamiento de sus secreto bancario, de sus comunicaciones. Una cosa es la diligencia del ámbito penal, que esto va a continuar y va a tener su trámite en la Fiscalía y habrá un peritaje, se validará si hubo o no delito. Eso no nos toca a nosotros. Y otra cosa es el trámite de una incapacidad moral permanente del presidente por haberle mentido al país. Nosotros no somos jueces ni fiscales. Nosotros no vamos a determinar si el señor presidente cometió un delito. Nosotros lo que corresponde es ver si él aún, pese a que le habría mentido el país, está en capacidad moral de seguir ejerciendo el cargo. Eso es lo que nos toca, y por eso la premura y la propia Constitución establece plazos muy cortos, porque es un procedimiento donde se evalúa la capacidad moral del presidente para seguir al frente del gobierno, y en este caso el debido proceso no se exige, y nosotros de vuelta garantizamos que se va a respetar su derecho de defensa. El derecho de defensa que implica que él venga acá personalmente o a través de su abogado y que presente los documentos que considere necesarios. Pero el hecho objetivo que nadie puede desconocer es que el presidente por lo menos ha tenido una actitud omisiva, no ha brindado información, la ha ocultado voluntariamente, involuntariamente. Es un tema que hay que dilucidar a lo largo del procedimiento. Correcto, está claro el fundamento entonces de la forma de actuar del Parlamento, lo que estamos viendo. Ahora, la pregunta es, y lo que todo el mundo en este momento está preguntándose, es todo el país, por lo menos, es qué va a pasar en adelante. Es decir, respetando el camino constitucional y de acuerdo a la interpretación que usted misma me está explicando, lo que tocaría es, una vez vacado el presidente, asumiría el vicepresidente. Digamos que el presidente no pueda la próxima semana defenderse de estas acusaciones, no pueda aclarar y, bueno, fuera legítimamente vacado. Asume el señor Vizcarra hasta el término del gobierno del periodo que debió haber concluido Pedro Pablo Kuczynski, de no ser por este pedido de vacancia, por esta interrupción. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Entendemos que es lo que corresponde, Mávila. La figura de la plancha presidencial así lo señala. Por eso hay un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente. Y nosotros estaremos aquí para garantizar que el orden constitucional se respete. Yo hoy día he escuchado de verdad unas teorías que cuestionaban el sistema incluso. Yo hoy día quiero repetirle al país que lo que estamos evaluando es la admisión del proceso de vacancia del presidente,
por los gravísimos hechos imputados. No hay más allá de eso otro procedimiento. Claro, Úrsula, yo le preguntaba esto porque la gente dice lo que está pasando, o la percepción, digamos, no tiene todo mundo que conocer al detalle lo que establece la Constitución, ni los procesos legislativos que son complejos per se, pero la gente dice, claro, tienen mayoría, vacan al presidente, a Vizcarra antes ya como ministro lo maltrataron, salió Vizcarra, a Mecha Arauz tampoco le van a permitir gobernar y por lo tanto lo que se procede es adelantar las elecciones, que es lo que el fujimorismo quiere o pretende. No. ¿Usted descarta eso? ¿Cuál es la posición de Fuerza Popular? ¿Qué es lo que piensa la bancada mayoritaria sobre lo que debería ocurrir? Vamos a respetar el orden constitucional y el orden constitucional establece que hay una plancha presidencial y en su momento todo el Perú ha sido testigo que el señor Vizcarra renunció de modo propio por los gravísimos hechos de corrupción que sucedieron en Chinchero. Ese es un tema que tampoco es culpa del Congreso. Lo que nosotros vamos a esperar es que se dé la sucesión constitucional que corresponde y en su momento él tendrá que presentar su gabinete y todo el trámite que corresponde. Finalmente, hoy lo único que se está evaluando es la vacancia del presidente de la República y el trámite constitucional que continúa está establecido en la Constitución. Nosotros somos los más interesados en darle gobernabilidad al país y por eso le hemos pedido al presidente Kuczynski que evalúe, que piense en el país y dé un paso al costado y renuncie. Porque este proceso de vacancia es doloroso. ¿Por qué la renuncia sería mejor que la vacancia? Porque la renuncia viabilizaría en forma aún más expeditiva su alejamiento del gobierno. Porque la renuncia no implicaría un procedimiento de vacancia donde él, perjudicando la figura presidencial, venga a rendir cuentas por actos de corrupción. Creemos que ese procedimiento, todo ese trámite le hace más daño al presidente Kuczynski y por ende a la figura del presidente, la figura presidencial. Por eso es que nosotros le pedíamos como fuerzas políticas, no solamente Fuerza Popular, sino todas las fuerzas políticas, que él evalúe una renuncia voluntaria. Aún está a tiempo, señor presidente. Piense en el país, piense en los miles de peruanos que día a día trabajan por sacar este país adelante y el gravísimo daño que estos procesos que ponen en tela de juicio la máxima autoridad de nuestro país por temas de corrupción le hacen daño al país. Correcto, congresista, le agradezco esta comunicación en el Congreso, la dejo porque ya esto está a punto de terminar y me imagino que se procederá inmediatamente ya a la votación en cosa de minutos. Así que la dejamos y le agradecemos la participación aquí en 2017. Fue la congresista Úrsula Letona y aquí en nuestros estudios, bueno, ustedes no van a dejar de ver el debate que transcurre en el Congreso. Hay una ventana ahí, están viendo en la pantalla más pequeña lo que viene sucediendo. En cualquier momento, no bien se presente la ocasión o haya la necesidad, regresamos en vivo porque Jimmy Chinchay está ahí y mientras tanto está con nosotros el constitucionalista Raúl Ferrero porque es importante entender después de este proceso qué es lo que viene. La congresista ha dicho que la sucesión sería o la presidencia recaería en el primer vicepresidente de la República y justamente de eso hablábamos el doctor Ferrero y yo antes de salir al aire. ¿Cómo está? Muy buenas noches y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Encantado, María. ¿La Constitución es clara o se presta a dobles o triples interpretaciones en una situación como la que estamos viviendo? No, yo creo que no. Creo que la Constitución es clara. O sea, si el presidente de la República por alguna razón vaca, le corresponde asumir al primer vicepresidente que ha sido elegido primer vicepresidente en la fórmula presidencial que se presentó en su momento y que alcanzó la mayor votación, ¿no? Ahora, asume el primer vicepresidente, pero es un vicepresidente en aprietos políticos, decía ayer, por ejemplo, Fernando Rospigliosi, no es un ministro o fue un ministro cuestionado por el tema Chinchero. ¿No podría el Congreso, o por la manera en que lo hemos visto actuar, digamos, enrostrar nuevamente o traer a la luz nuevamente el caso Chinchero y poner nuevamente en aprietos a alguien que tiene el difícil encargo de terminar un periodo constitucional? Bueno, podría hacerlo, ¿no? Evidentemente, pero no creo que sea la idea, ni debe ser la idea en este momento del Congreso, porque eso sería generar una crisis aún mayor de la que ya estamos viviendo. Entonces, muy difícilmente creo que el Congreso se va
a embarcar en una nueva aventura después de lo difícil que está resultando enfrentar esta situación del actual presidente de la República, ¿no? Que es muy triste además, ¿no? Porque es o vacancia o renuncia, pero la cosa es determinante por la forma como ha sido planteada. Entonces, si a eso le agregamos nosotros un vicepresidente a lo cual lo van a tener amenazado con una acción, entonces el gobierno sería muy débil y el sistema democrático quedaría dañado, y los más dañados serían todos los que estamos trabajando dentro de ese sistema, entre ellos los parlamentarios, ¿no? O sea que al Parlamento tampoco le conviene que asuma la presidencia si se diera la vacancia, si se diera la renuncia a cualquier de estas dos alternativas, y tuviéramos a una persona que asume la presidencia bajo la amenaza de que haga cualquier cosa, inmediatamente le van a sacar el tema chinchero. Creo que eso sería muy negativo, ¿no? Negativo. Ahora, la situación de Pedro Pablo Kuczynski, luego de ser vacado, ¿cuál es? Porque hay un proceso preliminar, una investigación preliminar en el Ministerio Público. ¿Él pierde la inmunidad, pasa a ser un ciudadano común y corriente después de esto? Si se diera la renuncia o si se diera la vacancia, si eso ocurriese, entonces él pasa a ser un ciudadano común, y entiendo que ya él tiene citación en la Fiscalía, sí, porque hay una fecha, incluso es el 21, él está citado el 21 para ofrecer sus descargos o la información que él tenga para contrastarla con lo que ha entregado. Ya hay un proceso de investigación abierto en la Fiscalía al cual él va a tener que acudir y responder como cualquier otro peruano, y ya sin el título de presidente de la República, si es que se aprobara la vacancia o él renunciar a la presidencia de la República. Le preguntaba a la congresista letona por el tema del apresuramiento, porque también hay esta sensación de que todo corrió demasiado rápido y que si ya había una comisión Lavallato que saca a la luz estos documentos y el presidente inmediatamente dice, digamos, se le puede cuestionar la demora, pero él dice finalmente, ok, los voy a recibir. ¿Se pudo haber esperado a eso o, como dice la congresista letona, se justifica dentro de lo que establece la Constitución? ¿Están los motivos absolutamente claros para proceder a lo que hoy estamos viendo, una moción de vacancia presidencial? Ese juzgamiento es muy difícil, ¿no? ¿Qué cosa se debe hacer o cuál era mejor? Pero lo que sí es cierto es que ya estamos inmersos en un proceso iniciado ya, en el cual se está discutiendo la vacancia o la medida que se tome con relación al presidente de la República. Él, y esto lo comentamos hará un mes en algún programa, no quiso atender el pedido de la Comisión Lavallato. Sí. A algunos nos pareció que no era muy político no ir, porque hubiera sido mucho mejor que él se presentara a la comisión y absolviera todas las preguntas que fueran necesarias. De repente en ese momento se hubiera podido enfrentar la cosa de una manera distinta. Pero ya no habiendo querido asistir a la Comisión Lavallato y habiéndose presentado estos problemas actuales, es un poco absurdo que se pretenda revivir nuevamente la Comisión Lavallato cuando él mismo se negó en todos los idiomas a asistir. Creo que ahí él cometió un error, porque si bien un presidente de la República tiene una serie de prerrogativas, entre ellas la inmunidad, también las comisiones del Congreso son libres de investigar, una vez constituidas, de cualquier tema de interés público general. Entonces, ese manejo con la comisión, creo que de parte del presidente no fue el más acertado. Entonces, lo que podemos decir, digamos, si algo podemos rescatar en medio de todo esto, es que lo que está ocurriendo en el Congreso hoy, esta discusión, este debate y la votación que se va a producir en unos minutos, está dentro del marco de lo establecido por la Constitución. No se está pisoteando la Constitución, no se está interpretando caprichosamente la Constitución, sino que, en efecto, se ha respetado lo que dice nuestra Carta Magna para proceder a esta situación. Y en mi concepto sí, o sea, en cualquier momento se ha podido iniciar un proceso de esta naturaleza y está encajado perfectamente en lo que establece la Constitución. Otra cosa es ver dentro de este proceso si realmente le corresponde o no al presidente renunciar, o si prefiere ir al proceso obligatorio de vacancia que iniciaría el Congreso para tratar de declarar la vacancia, ¿no?
¿Escuchó al presidente ayer? No, desgraciadamente no. escuchó el mensaje. Bueno, él dice que la empresa, que él no participa de una de las empresas que recibe los aportes. En el segundo caso, que es el caso más complicado, que es la empresa de su propiedad, él señala que se apartó de la administración y que por lo tanto firmó otra persona los papeles, pero la empresa finalmente seguía siendo de su propiedad, y eso es lo que hoy han destacado los congresistas que apoyan justamente esta incapacidad moral, este argumento para vacar al presidente. Sobre esa denuncia, digamos, ¿ya el presidente no puede mostrar ninguna otra carta o podría todavía el jueves hacer algo para retroceder en esto? ¿Usted cree que está echada la suerte de Pedro Pablo Kuczynski? Yo no creo que esté echada, no creo que esté echada. Lo que pasa es que ya hoy en día en el mundo moderno, con los medios de comunicación, con la televisión, con las redes sociales, con un periodismo como el que tenemos, donde todo se trasluce, lo cual creo que es sano, es positivo, las cosas son mucho más complicadas. Entonces, yo creo que él sí tiene una defensa si es que realmente la sabe atender, y él podrá también asistirse con sus abogados, ¿no? Claro, que la Constitución incluso establece eso, me parece. Él va a asistir, tiene 60 minutos para exponer, ese es el procedimiento. Él estaría citado, iría el jueves, expondría, y ¿en cuánto tiempo el Congreso decidiría que ya no es más presidente de la República o que por el contrario consideran que se ha defendido bien y que puede continuar en el cargo? El proceso es muy rápido. Yo recuerdo cuando nos tocó defender a nosotros, al doctor Paniagua, al doctor Monroy y a mí, a los miembros del Tribunal Constitucional que habían sido destituidos, y tuvimos que ir primero a la comisión permanente y luego ya al Pleno del Congreso. Se defendieron algunos, como Manuel Aguirre Roca, que quiso ir él personalmente, y luego lo defendimos 3 abogados, Adela Reboredo y Guillermo Rey también. Y recuerdo que ahí no hubo ningún problema, ninguna observación, y fue respetada la defensa que hicimos los abogados, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si Martín Vizcarra renuncia o no quiere? Él puede no aceptar. Es perfectamente factible. Él puede decir no acepto la encargatura. En ese caso se recurriría, pasa a Mercedes Arauz. El turno a Mercedes Arauz para que a ella le correspondería la presidencia de la República. ¿Y si ella tampoco quiere asumirlo, tiene esa posibilidad también de decir no quiere? Puede darse, pero la Constitución lo prevé. En ese caso, quien asume es el presidente del Congreso. Repetiríamos un poco el sistema de lo que ocurrió cuando Fujimori renunció ¿se acuerda? Por fax. Sí. Y acá no se aceptó eso, no le aceptaron la renuncia por fax y lo vacaron. Hubo vacancia del Congreso. Y el Congreso mismo, a quien le correspondía al presidente de aquel entonces, como era cercano al fujimorismo o fujimorista, o sea, cercano a Fujimori. ¿Marta Hildebrand? Si no me falla la memoria. No recuerdo el nombre. Creo que era Marta Hildebrand la que estaba a cargo de... Yo también tengo ese recuerdo, sí. También tengo el mismo recuerdo. Pero no aceptó, pero no es que no aceptó porque no quiso, sino que hubo una conversación inteligente, realista, política, y se dijo, mejor es buscar a alguien de la oposición, ya que el fujimorismo, después de lo que ha pasado con Fujimori, con esta renuncia que hizo por fax asistiendo a la PEC, ha dejado muy mal parado al partido. Y ahí es que se busca a Valentín Paniagua con todo acierto y se le inviste con la presidencia de la República, y quien le pone recuerda usted, quien le impone el cargo es Luz Salgado, ¿no? Como encargada por el Congreso. Encargada por el Congreso. Tengo varias preguntas adicionales porque si llegamos a esa situación, también hay que desarrollar todo un proceso. Es decir, el presidente del Congreso no se va a quedar 3 años y medio ahí. No es cierto. Entonces, para explicar ese nuevo escenario, le pido me dé unos minutos, hacemos una pausa muy breve y regresamos. Está con nosotros el doctor Raúl Ferrero y estamos enlazados en vivo y en directo con el Congreso, que en cualquier momento podría proceder a la votación de esta moción, pedido de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Muy bien, continuamos aquí en el programa, estamos muy atentos en este momento, está haciendo uso de la palabra, a ver si ampliamos esa señal del Congreso para siempre monitorear lo que ocurre en el hemiciclo. Mauricio Mulder está hablando por representación del partido aprista. Escuchemos 10 segundos a Mauricio Mulder. Ha tenido que decir que trabajó para First Capital y que hizo un servicio para
2 Olmos, que es la empresa de Odebrecht. Lo que no nos ha dicho es cuánto ha cobrado por esos honorarios, pero tuvo que salir a decir que sí había trabajado a Odebrecht. Entonces, cuando yo escucho a los congresistas del oficialismo decir, una empresa corrupta, ¡qué horror! ¿Cómo le hacemos caso a una empresa corrupta? Bueno, el jefe de Estado ha trabajado para esa empresa corrupta y ha cobrado de esa empresa corrupta. Mauricio Mulder hace uso de la palabra. Entonces, en el Congreso, estas son ya las últimas intervenciones. En cualquier momento se procederá a la votación. Jimmy Chinchay está ahí y nosotros con el doctor Raúl Ferrero queríamos evaluar un poco más qué sucede si los vicepresidentes no aceptan el encargo de conducir los destinos del país hasta 2021. La presidencia la ocuparía el presidente del Congreso, el señor Galarreta. Eso está previsto. O sea, eso está previsto. Eso es lo que le Ahora, ¿él se puede quedar hasta 2021? No. No. La idea es que sea temporal, ¿no? La idea es que sea temporal. Y ahí viene lo que ocurrió el año 2000, el acuerdo político, ¿no? Porque finalmente tiene que haber algún tipo de acuerdo político para una salida inteligente y democrática, ¿no? ¿Y qué márgenes o cómo se puede expresar ese acuerdo político? ¿Cuáles son las soluciones tangibles que se pueden lograr a través de ese acuerdo político? ¿Que él se quede en la presidencia, que nombre a otro encargado, algún ministro? Bueno, lo ¿cómo? que se pensó en su momento, y así funcionó en el caso del doctor Valentín Paniagua, fue más bien encargarle a él la presidencia y que él, con acuerdo político, iniciara un proceso democrático, que había que recuperar la democracia, costó mucho trabajo, y por eso él gobernó 9 o 10 meses, ¿no? Y se organizó un proceso electoral nuevo para elegir a las nuevas autoridades. Claro, ahora, Valentín Paniagua fue elegido por un consenso político ¿en mérito a qué? Esa es la pregunta. A que era un hombre que reunía las condiciones de ser una persona preparada, inteligente, con mucha base constitucional. Era profesor de Derecho Constitucional. Cuando yo fui decano del Colegio de Abogados de Lima, él fue el presidente de la Comisión de Constitución. Pero me parece que también en el Congreso él era, no sé si el más antiguo, el mayor. ¿Había una decisión por ahí, un elemento a considerar o no? ¿O fue simplemente producto de una conversación entre los partidos, entonces, de las tiendas políticas? Más bien Valentín Paniagua, que fallece después, años después, fallece relativamente joven, o sea, no, el mayor no fue así. Ese no fue el criterio, fue simplemente pensar en la persona que tuviese... En las calidades personales. En las calidades personales. En este caso, ¿no? En el Congreso, ¿hay alguna figura que le viene a la mente que podría conducir eso? En este momento no, pero estoy seguro que hay alguno, ¿no? Estoy seguro que hay alguno, ¿no? Hay gente capaz en el Congreso y habría que buscarlo. Esa salida no hay que descartarla, porque finalmente todo este tema es político, o sea, claro. No hay que olvidarse que la juridicidad es muy importante. Yo la defiendo como abogado, ¿no? Y creo que este proceso debe ser más jurídico que otra cosa, pero no se puede engañar. O sea, acá detrás de esto hay un tema político que a veces, desgraciadamente, se sobrepone sobre el jurídico, ¿no? Y que muchas veces se asocia la política, claro, a todo lo malo que ocurre en el país, pero en algunos casos es importante el ejercicio de la buena política. Es importantísimo. Yo recuerdo el mismo Valentín Paniagua decir que se había juridicidado demasiado la política, porque todo era judicial, ¿no? Y ahora también ocurre lo mismo con los amparos, con las acciones que existen, ¿no? Judiciales. Pero aún así, creo que el acuerdo político siempre es esencial. Lo interrumpo un minuto. Perdóneme, tengo en el teléfono al excongresista de Gana Perú, Daniela Bugatás. Excongresista Bugatás, muy buenas noches. Buenas noches, Mávila, ¿cómo estás? ¿Cuál es su impresión? ¿Cuál es su lectura de lo que está viviendo el país en este momento? Siempre es importante recurrir a la gente que ha vivido también como parte de la política activa de nuestro país, ya sea desde el Congreso o desde el Ejecutivo. ¿Cómo observa usted ahora que no está ahí justamente debatiendo todo este proceso? Bueno, creo que estamos siendo testigos de decepción, de una crisis terminal de una clase política que está condenada a desaparecer. Esperamos que esta limpieza que debe pasar por la Fiscalía y el Poder Judicial sea esta vez en serio, porque esta corrupción no viene del 80, no viene del 70, es una corrupción que existe a lo largo y ancho del país, desde el distrito más pequeño hasta la empresa más grande. Es decir, no querramos tapar el sol con un dedo.
Ahora, lo que no se han dado cuenta, y está el doctor Ferrero ahí, yo tengo una interpretación distinta del artículo 115 de la Constitución. Si es vacado por incapacidad moral permanente, se convocan a elecciones de inmediato. ¿Y quién es el que asume la presidencia? Es el primer vicepresidente, que fungiría de presidente de transición, salvo que probablemente tenga otra opinión el doctor, que tiene muchos más estudios que yo en el tema, pero el último párrafo del artículo 115 de la Constitución es clarísimo. Si es que es vacado por causal permanente, se convoca elecciones de inmediato. Lo dice literalmente. El papel del Parlamento, el papel ya del Congreso en sí, como institución, ¿cómo lo ve como ex parlamentario usted? ¿Cómo lo lee? Mira, Mávila, yo te voy a decir con total honestidad, yo creí haber pertenecido al peor Congreso que había producido la política peruana. Y en un año se han encargado de desmentirme. O sea, yo no recuerdo un Congreso de tan bajo nivel, más reconozco públicamente que pensé que el más bajo había sido el nuestro, y eso ya nos ganaron por varias cuadras por delante. Es el momento, creo yo, de darle una oportunidad a la población de hacer un cambio radical de la clase política. Los que ya pasamos por la política, los que ya fracasamos tratando de hacer los cambios a la política, a nuestras casas, y que vengan gente nueva, que venga gente con otros aires, y eso tiene que ser a través de un nuevo proceso eleccionario y que se haga lo más rápido posible. Ojalá que eso ocurra. Ahora, yo me temo que aquí hay otras motivaciones de por medio. ¿Cuáles son? Se ha perdido todo respeto a lo que es secreto bancario, secreto tributario, reserva del proceso, todo se ha perdido en el país. No te chuponean, todo el mundo permite todo. O sea, todo. Qué raro que apenas el fiscal aparentemente encuentra documentación de Fuerza Popular que lo incriminaría a Keiko, a los 4 días Odebrecht le entrega esta documentación a la señora Barta en la mano y la señora Barta la entrega a los médicos. Qué raro, ¿no es cierto? Odebrecht tiene intereses económicos enormes en el Perú, tiene más de 6.000, 7.000 millones de dólares metidos acá que los va a perder. Entonces, las cosas hay que tratar de verlas. ¿Usted habla de un acuerdo entre Odebrecht y el fujimorismo detrás de esto para sacar al presidente Kuczynski con la intención de...? Claro, porque Kuczynski no les ha dado o no les ha permitido vender las empresas que han querido vender y llevarse la plata que se han querido llevar. Por el decreto 003 y las trabas que han puesto los candados para la venta de los activos. Claro, en gran parte ha sido también en la posición de la ciudadanía y de los medios de comunicación, que hay que reconocer que se han puesto firmes en este sentido de hacer salvaguardar los intereses del país. Y yo creo que además, cuando se den cuenta de que todos se van a su casa, van a pensar 2 veces si es que lo van a vacar o no lo van a vacar al presidente. Correcto. La otra, brevemente, la otra es que para gente como Acuña, porque ya la política peruana queda reservada solamente a millonarios, gente como Acuña les interesa muchísimo poder capitalizar una situación como la que se vendría en unas elecciones o Discanseco de Acción Popular o la misma Keiko, que es su último intento para llegar a la presidencia, ¿no?, antes de que la metan adentro. Muy bien, doctor Abu Gataz, gracias por su intervención. Ha sido el ex congresista Daniel Abu Gataz participando también de este debate importante. Y bueno, acabo de recibir información sobre Valentín Paniagua, fue el menos votado. El menos votado, y claro, por eso es que se pensaba que él no tenía ninguna ambición política. Más allá de las credenciales personales, fue un elemento a evaluar y es por eso que se le encarga a él. Fue el menos votado de ese Congreso. Por eso asume esta responsabilidad. Ahora, la pregunta es, digamos que la situación llega al límite... Tiene un hombre de gran prestigio, ¿eh? Sí, claro. Llegaremos al escenario, no lo sé, pero digamos, el señor Vizcarra dice no quiero, la señora Arauz también dice no quiero, asume Galarreta le encarga a alguien que de repente sea de producto de un consenso en el propio Congreso de la República. Este señor, ¿se queda hasta el 21? No, tiene que convocar elecciones. Tiene que convocar elecciones. ¿En qué plazo convocaría elecciones? Si da el plazo cuando se pierde la confianza, por ejemplo, en el caso de un gabinete, la Constitución habla de 4 meses, yo diría que el plazo no podría ser un plazo mayor que ese, ¿no?
No más de 4 meses, No porque más de además la 4 situación de inestabilidad... Tiene que ser inmediato. Además, lo que se tiene que entender hoy, y estoy seguro que los congresistas lo entienden, es que tenemos que ir a un acuerdo político, porque la situación es muy delicada. Sea que renuncie el presidente Kuczynski, sea que lo vaquen, porque se ve que hay desgraciadamente ya toda una tendencia hacia la vacancia. Estamos yendo a un problema de crisis política muy, muy delicado. Y que ya además ya nos está pasando la factura. La bolsa, los mercados... La bolsa se vino abajo. Así es. Cuando además las bolsas en el mundo suben, la peruana cae. Ha caído, es decir, lo decimos todos los que tenemos alguna inversión en bolsa, ¿no? Sí, pero lo irónico es que el presidente que tenemos en este momento todavía es un economista que cuando empezó este gobierno, para muchos era la esperanza de ingresar a las grandes ligas en materia económica del Perú. Y pertenece a la OCDE, ¿no? La OCDE es claro. ¿Cuál es su evaluación sobre la figura como presidente? ¿Cómo pasará la historia Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, yo no quisiera entrar a ese tema. En estos momentos en que él está siendo cuestionado y en dificultades, me parece que no sé, como que no sería un acto pertinente pronunciarme sobre una persona que esté en dificultades. Elegante, por lo menos. Yo creo que más bien hay que pensar en el futuro, ¿no? Y lo que decida ahora el Parlamento es perfectamente respetable y eso hay que asumirlo. El mismo presidente Kuczynski se le debe garantizar el debido proceso para que el proceso que se le siga no cometan ningún error grave, ni le nieguen algún de sus derechos de defensa, pero parecería que los grupos políticos lo que quieren es la vacancia. Tenemos poco tiempo, una última pregunta antes de despedirlo. Las elecciones que convocaría esta persona desde el Parlamento, designada del presidente, en fin, es una elección general, es decir, se renueva toda la clase política, no solamente votamos por el presidente y se mantiene el Congreso, no se puede hacer eso. No, son elecciones, generales. Y generales, de acuerdo a la Constitución, es presidente, plancha completa y los 130 congresistas. Y todo el Congreso. Eso no está previsto, o sea, no es una cosa que se puede decir axiomáticamente, eso es lo que corresponde, no. Esa es una interpretación lógica, pero no está dicho en la Constitución porque es una cosa imprevista, como es natural. Por eso yo insisto, tiene que haber un acuerdo político, porque el país está de por medio, es más sagrado que los partidos políticos. Completamente de acuerdo. Y no podemos olvidarnos del país, el país está por delante y por encima de todo. Entonces tiene que haber un poco de renunciamientos y de grandeza en estos momentos tan difíciles. No se trata solamente de castigar a alguien o penalizar a una persona o a algún funcionario, sino de que todo el país tome sentido de la responsabilidad que tenemos todos nosotros. Todos, porque además esto es importante para los ciudadanos. Votar no es solamente ir a marcar una cédula, votar es saber elegir, es informarnos para marcar con conocimiento y elegir a las personas, no solamente al presidente y por inercia a la bancada que lo acompaña, sino pensar que también en el voto preferencial tenemos la oportunidad de decidir a este o a este o a este en una cantidad increíble de congresistas, los que queremos que nos representen. Los que están ahora en el Congreso los pusimos nosotros al momento de votar, han sido elegidos, así que no podemos quejarnos. Y así elegidos han sido escogidos por encima de otros, entonces quiere decir que eso es lo mejor que se creyó, porque no vamos a la votación con un sentido realmente patriótico y de responsabilidad, de buscar responsablemente a los mejores representantes, que hay gente muy buena que candidatea, pero que desgraciadamente no es muy conocida y que podría hacer una gran labor. No, yo creo que no es momento de pesimismo, es un momento más bien de reflexión, donde hay que buscar una solución inteligente y de repente es una oportunidad para reconstruir algo que está dañado, ¿no? Que Dios lo escuche sobre eso, que sea una oportunidad. Muchas gracias, doctor Ferrero.